El mes de abril finalizó de una manera increíble. A pesar del complejo contexto político-económico que vimos este mes, mis estudiantes y yo logramos cerrar este mes muy positivo dentro de la comunidad. Bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Jesús Marchena y en esta ocasión tenemos una sesión de muy alto valor que te servirá para poder seguir avanzando y escalando como trader profesional. Nos sumergiremos en análisis, estrategia de gestión que me permitió a mis estudiantes y a mí poder cerrar este mes con muchos profits. Ten listo tus apuntes, tu enfoque y disfruta de esta sesión. Así que si estás listo o lista, comencemos. Familia, el mes de abril fue un mes increíble. ¿Sabes por qué fue un mes increíble? Porque aprendimos muchas lecciones de ese mes. Porque nos dimos cuenta, como ustedes saben, el mes de abril ha sido un mes muy volátil, donde ha habido un contexto económico y político que ejerció que el mercado comenzara a actuar de una manera muy volátil, ¿verdad? ¿Cómo es que a pesar de esa crisis, nosotros hemos salido positivos este mes? ¿Cómo es que lo hemos logrado? Bueno, aquí tenemos dos puntos importantes que aclarar. El primero es que hemos salido positivos porque nosotros entendemos, yo y mis estudiantes entendemos que el trading no se ve de un día para otro. El trading no es un sprint, no es una carrera corta. El trading se ve y los resultados que tienes en el trading se ven a largo plazo. Que a pesar de que hayan días buenos y días malos, tú tienes que centrarte en tu objetivo principal en base a porcentajes. Bien, entendimos ese primer punto. Y el segundo punto es que nosotros contamos con un sistema que a pesar de las crisis, a pesar de las cosas que no podemos controlar, que sucedan externamente, ¿vale? Noticias fundamentales, datos económicos, etcétera, nosotros sabemos que nuestro sistema nos va a dar ganancias a pesar de esas crisis. El día de hoy quiero que ustedes puedan examinar cada uno de los trades que hemos tomado. También puedan ver que no siempre se va a ganar, pero hay valiosas lecciones que se aprenden en base a ello. Quiero que disfruten esta sesión y vamos a darle con toda. ¿Listo? Perfecto. Bien. Voy aquí chicos a apagar mi cámara para que ustedes puedan centrarse mucho en estos análisis. Vamos a ir paso a paso durante todo este proceso. Listo. Vamos con el primer trade que tomamos en el mes de abril. Este trade que tomamos fue en el GBP neozelandés. Quiero que lo examinen muy bien. Este trade, lógicamente, bueno, lo tomamos a fines de marzo, pero el resultado se contabilizó en abril porque terminó a inicios de abril, ¿no? O sea, se tocó, lógicamente, el stop loss a inicios de abril. Como ustedes pueden visualizar, el análisis que hicimos en el GBP neozelandés, vimos un cambio estructural a 4 horas, porque esta gráfica que ustedes ven aquí, a la parte izquierda, es de 4 horas. Vimos un cambio estructural, como pueden visualizar en este escenario. Miren, yo les voy a detonar. Aquí vimos un cambio estructural a 4 horas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dijimos? Perfecto, vamos a buscar zonas de venta. Ubicamos una zona extrema de venta para buscar ventas en este escenario. ¿Y qué pasó luego? El precio llegó, dejó puntos de liquidez que fueron tomados y, sin embargo, el precio no reaccionó a nuestra zona. El precio actuó con manipulación, ¿verdad? Manipuló estos puntos, estos saltos de acá, y siguió subiendo. Bueno, este trade nos fuimos en stop loss y nos fuimos menos un 1%. ¿Vale? Luego tomamos una compra en el AUDCAT. Estos fueron inicios de abril. Esta compra en el AUDCAT también la marcamos en base a un criterio de que el precio se encontraba en puntos alcistas. Miren cómo estaba dejando máximos y mínimos más altos que los anteriores. Y presten muchísima atención aquí porque esto es clave. Miren, quiero que ustedes examinen que nosotros sabíamos algo muy interesante de ese trade y sabíamos que el precio fácilmente no podría respetar. ¿Por qué? Porque el precio había dejado puntos de liquidez por debajo de estos escenarios. Quiero que se concentren aquí. Miren, todo esto son puntos de liquidez que iban a ser manipulados, pero también nosotros nos basamos en la decisión de que el precio estaba moviéndose y dejando altos más altos que los anteriores. Este trade del AUDCAT se dio también a inicios de abril. Iniciamos aquí, tomamos la operación, identificamos un order block aquí en este escenario para poder posicionarnos en una compra porque en la parte de arriba estamos esperando zonas de venta, ¿vale? Pero ¿qué pasó con el precio? El precio no llegó a subir, sino desde una comenzó a bajar. En base a ello, pues nosotros tomamos una decisión para ver si es que el precio ya volvía a incrementar hasta llegar a las zonas óptimas que habíamos esperado para poder vender, pero lo que hizo el precio, porque temporales diarias estaba en zonas de venta. Lo que hizo el precio fue simplemente tocar nuestro stop loss, ¿no? Nos posicionamos aquí en este order block, pero abajo también teníamos una zona de liquidez, por eso es que dejamos y el stop loss lo posicionamos por debajo de estos puntos. Y cuando ustedes puedan y vean zonas donde el precio
deja muchas mechas, yo les voy a dar un consejo y es que todavía no tomen el trade, ¿vale? En este caso tomamos una mala decisión y el precio llegó a tocar el stop loss. Hasta aquí, ustedes van viendo cómo es que al inicio de abril no nos fue tan bien. Tomamos dos operaciones y las dos las perdimos. Aquí, bueno, yo les recomiendo a mis estudiantes siempre tomar el 1% por cada trade, así que aquí estamos más o menos como un menos 2%. Ahí es donde muchas personas pierden la paciencia, donde muchas personas comienzan a dudar de uno mismo, pero la verdad es que no. ¿Por qué? Porque si tú ya sabes que tienes un sistema que a pesar de las pérdidas tú sales positivo, que a pesar de las malas rachas tú sales positivo, entonces ¿por qué desconfiar en ello? ¿Por qué vas a desconfiar de tu sistema? ¿Y nosotros qué hicimos? Bueno, aceptamos las pérdidas y seguimos adelante, ¿vale? Fuimos pacientes y llega el tercer trade. Este trade se dio hermoso, fue un trade que tomamos en el USD JPY, como puedes visualizar, identificamos zonas bastante interesantes, ¿vale? Y el precio llegó a zonas óptimas donde les mencioné a los estudiantes que cerraran la operación. Y este trade que tomamos en las zonas, vimos un USD bajista, el USD estaba en zonas bajistas. ¿Y qué es lo que hicimos? Identificamos zonas de compra donde el precio podría hacer una reversión, ¿verdad? Entonces, identificamos la zona de compra por debajo del take profit, por debajo de la operación que vimos ya el mes pasado, bueno, que esto fue creo que el mes de marzo que se dio esta sesión. Luego vimos una zona donde el precio podría llegar a reaccionar. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente lo que hicimos fue esperar que el precio llegue a la zona, ubicar nuestros parámetros y tomar ese trade. Ese trade nos dio una ganancia de más de un 3.4%. Y se dan cuenta cómo es que un solo trade llegó a absorber las pérdidas que tuvimos en los dos trades anteriores. Bueno, este trade nos dio un 3.4% y hasta aquí vamos levemente positivos. Hasta este punto, has visto el impacto que tenían las decisiones externas que afectaron la economía. Pero a pesar de todo, fuimos pacientes y eso hizo que hasta el momento estuviéramos levemente positivos. La gran pregunta es, ¿qué pasó después? Antes de seguir disfrutando de esta sesión, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des buen me gusta si es que te está gustando el contenido que estamos transmitiendo, como también dejar aquí tu comentario si es que te gustarían más sesiones como esta. Eso nos podría ayudar muchísimo. Ahora sigamos con la sesión. Sigamos con el siguiente análisis, que también fue en el AUD/CAD. Bueno, aquí quiero que presten muchísima atención, ¿vale? Porque este trade que tomamos en el AUD/CAD, este fue el trade anterior que se fue en stop loss. Luego de ello, nosotros vimos una zona bastante interesante en zonas óptimas en la parte de abajo. Este trade se dio en base a retroceder en el precio y detectar zonas muy importantes de reacción en el pasado. Identificamos eso y esta zona verde es una zona de mucha reacción, o sea, de una alta probabilidad de reacción. ¿Qué es lo que hicimos? Marcamos el trade y tomamos este trade. Bueno, este trade, chicos, se fue en break-even, cerramos la operación, pero luego bien vemos cómo el precio comenzó a desarrollarse, ¿no? Desarrollarse de una manera hermosa, pero lastimosamente este trade nos sacó en break-even, ¿vale? La proyección se dio, la proyección estaba cumpliendo lo que es el escenario del desarrollo que realizó, pero nos fuimos en break even. Así que aquí vamos a ponerle más 0%. Vamos con el siguiente trade. El siguiente trade ya lo tomamos en el neozelandés dólar. Y la verdad es que el neozelandés dólar nos va a dejar muchas enseñanzas. Quiero que estén súper atentos a esto. Este trade, ¿qué es lo que esperamos? Nosotros vimos que el mercado estaba dejando altos más altos que los anteriores, ¿verdad? Estaba en una secuencia alcista, podemos visualizar acá. Ya había dejado un rompimiento, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Posicionarnos en compras. Identificamos nuestra zona máxima, que era este order block de acá, ¿verdad? Extremo, y marcamos nuestra operativa. Bueno, en esta ocasión, este trade que mandamos, aquí también enviamos las actualizaciones. Como puedes visualizar, aquí está la actualización del neozelandés dólar. Aquí también pueden ver cómo es que el AUD/CAD, esta se envió la actualización del anterior que les mostré, del AUD/CAD, que fue esta. Aquí le mencioné, suban el stop loss en break-even, ¿verdad? Aquí en este escenario, en esta actualización. Bueno, en los neozelandés dólar vimos una compra, pero no nos gustó mucho la reacción. Aquí es donde surgieron algunos puntos fundamentales y unas reacciones fuertes en el mercado. No me gustó mucho la reacción, así que simplemente yo les mencioné, suban el stop loss, ¿verdad? O inclusive sálganse en break-even, ¿no? Aquí pueden ver más o menos la actualización que mandamos, porque nosotros a los estudiantes dentro del canal Big de proyecciones no solamente les enviamos el trade, sino también las actualizaciones y las decisiones que les recomendamos que ellos puedan tomar. En este caso mencionamos que el trade, como estaba actuando con una fuerza el precio que no nos gustaba mucho para la reacción, ¿qué es lo que hicimos?
subimos un poquito, o bueno, nos salimos cuando el stop loss estaba en 0.5, le recomendé que salgan en esa sección, y yo me salí en un 0.4, ¿no? Lógicamente, luego el precio, ¿qué es lo que hizo? El precio llegó a subir al break-even, ¿verdad? Y ahí muchos estudiantes también salieron en break-even en esta operación. Pero como le recomendé que también salieran en menos 0.5, vamos a ponerle ahí menos 0.5, ¿verdad? Ese trade fue en negativo, pero logramos reducir pérdidas. En lugar de perder el 1%, perdimos solamente la mitad. ¿Por qué? Porque entendimos lo que estaba haciendo el precio. Por ello es que no solamente ustedes tienen que ver cómo es que se desplaza el movimiento, cómo es que marcamos la zona, sino también tienen que ver cómo es que el precio se está dirigiendo, qué acción está haciendo el precio. En base a ello podemos tomar mejores decisiones, ¿vale? Ese trade se fue en negativo y mandamos la actualización. Luego, ¿qué más hicimos? Bueno, luego tuvimos esta hermosa venta en el euro neozelandés. Esta venta también hicimos un video el mes de abril que lo lanzamos en nuestro canal de YouTube, donde explicamos el paso a paso de cómo la tomamos, ¿vale? Y dentro de esa venta se dieron muchas más oportunidades. Si es que no la has visto, ya sabes, puedes irte a nuestro canal de YouTube para que puedas ver nuestra sesión. Ahora, esta venta del euro neozelandés se dio hermosa. Marcamos dos zonas interesantes de reacción, una que se encontraba en un order block extremo en el pasado y otra que se encontraba en un imbalance. Es decir, que si la zona no respetaba esta idea de inversión, nosotros nos posicionábamos en la zona de arriba. ¿Por qué? Porque en la zona de arriba también era una zona de una interesante reacción que podía hacer el precio. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Esperamos que el precio llegue a la zona, ¿vale? Comenzamos a ver el accionar del precio y tomamos una venta. La venta, como pueden visualizar, se dio hermosa, llegó a activar la orden en varias ocasiones y en ese trade nos ganamos más de un 8%, pero yo les mencioné a los estudiantes, les recomendé a los estudiantes que se puedan salir cuando el trade estaba en 7.50, ¿verdad? Ahí es donde nos salimos del trade y esta entrada fue contabilizada. Bueno, hasta aquí ya le hemos dado vuelta al mercado. ¿Por qué? Porque quiero que entiendan eso. Cuando ustedes tengan pérdidas, tienen que mantener la paciencia, familia, ¿vale? Tienen que mantener la paciencia y estar atentos y confiar sobre todo en ustedes mismos, en lo que están haciendo. ¿Listo? En este trade obtuvimos más 7.5% de rendimiento, ¿vale? Ahora sí, vayamos con el siguiente trade. ¿Qué vimos y qué decisión realizamos en el GPChef? Bueno, el GPChef vimos y nos posicionamos en una compra. Como pueden visualizar, todo el escenario que se marcó en el GPChef fue en un escenario lleno de muchos fundamentales, mucha fuerza bajista. Miren, pueden examinar aquí las velas, el comportamiento que realizó antes y el comportamiento que realizó después. O sea, unas velas demasiado bajistas. El chef, si no me equivoco, se fue a puntos demasiado bajos, ¿vale? Bajó con mucha fuerza y nosotros fuimos pacientes para poder posicionarnos en nuevas operaciones. Aquí podemos ver una compra que se realizó en el GDP-Chef. Bueno, esta compra se fue en stop loss. Luego que nos sacó el stop loss, reaccionó con una tremenda locura. Pero bueno, es parte de, chicos, es parte del proceso, es parte de poder entender que el precio a veces no hace lo que tú deseas que haga, sino el precio se mueve como desee moverse. Pero tú tienes que tener muy en claro lo que es tu gestión de riesgo y siempre marcar tus límites de pérdida y tus límites de ganancia, ¿vale? En esta operación nos fuimos en stop loss y vamos a ponerle un menos 1%. ¿Qué es lo que vimos? Vimos zonas muy interesantes de reacción durante su desarrollo. Identificamos nuevas zonas, que es la que tú estás viendo aquí abajo. Bien, estas zonas son las que identificamos después de. ¿Y qué pasó? El precio llegó a reaccionar, identificamos la nueva zona y miren la reacción hermosa que sucedió en el GPChef. Bueno, la siguiente zona no la tomamos, ¿vale? Porque no la vimos muy clara, la verdad. Dejó un proceso de muchas velas doji, no la vimos muy clara y no logramos tomar. Pero sí la marcamos. Hay estudiantes que sí se beneficiaron de esta zona en el GPChef. Bueno, aquí menos un 1%. Luego, ¿qué pasó? Bueno, luego vimos otra entrada, en este caso, una entrada en el euro dólar. Marcamos zonas de venta, zonas óptimas de venta. Habíamos marcado dos zonas, una en una zona extrema y otra en una zona mucho más arriba, ¿no? Donde había dejado un order block bastante fuerte en el pasado, que era la zona roja que ustedes pueden ver aquí. Bueno, el precio, ¿qué es lo que hizo? Subió con demasiada fuerza, rompió toda la estructura y nos fuimos en el euro dólar menos un 1%. ¿Qué pasó luego? Luego pasó de que el precio se dirigió exactamente a la zona mayor y comenzó a reaccionar. Esa fue una de las proyecciones que mandamos, que ya luego les voy a mostrar, y esta reacción pues se dio muy bonita. ¿Listo? Ahora sí, aquí obtuvimos menos un 1%. Luego nos vamos a una venta en el neozelandés dólar. Y aquí es donde les digo que presten mucha atención porque esto nos dejó varias lecciones, ¿vale? Primero,
¿Qué es lo que vimos en el neozelandés dólar? Nosotros vimos y ya estábamos conscientes de que el precio estaba dejando máximos más altos que los anteriores. Entonces, tomar ventas aquí era un poquito riesgoso y no era algo que yo recomiende, pero bueno, a veces un trader, por más experiencia que tenga, a veces también comete errores porque no somos perfectos. Bueno, aquí tomamos una venta en el neozelandés dólar, vimos zonas interesantes por encima de este orden de bloque extremo. Luego, ¿qué es lo que hizo el precio? El precio, no me gustó lo que hizo el precio, pero es que mandamos aquí una actualización para que bajáramos el stop loss a un punto más pequeño y así pudiéramos perder menos. Bien, bajamos el stop loss a un punto más pequeño, pero lo mandamos aquí, miren, aquí enviamos la explicación de que no me estaba gustando lo que estaba haciendo el precio en el neozelandés dólar y probablemente se dirija a zonas mucho más elevadas. Luego de esto, aquí marcamos lo que es la sección de bajar el stop loss a este punto, es decir, reducir riesgos, porque éramos conscientes de que el precio podría romper la zona y no reaccionar. Bien, luego de esto, ¿qué pasó? El precio tocó el stop loss y nos ganamos un 0.7%, o sea, menos 0.7%. ¿Por qué? A pesar de que arriesgamos el 1%. ¿Por qué? Porque bajamos el stop loss. Vimos un escenario, entendimos que el precio estaba moviéndose de una manera distinta a la que esperábamos y por ende bajamos el stop loss para reducir nuestros riesgos. ¿Vale? Recuerden siempre esto. El principal objetivo de ustedes es cuidar su capital y el siguiente objetivo es, lógicamente, hacerlo crecer. ¿Listo? Vamos con la siguiente venta. Esta venta sí se dio en positivo. Logramos sacarle en el GPUSD un 3%, 3.2%, ¿vale? ¿Y qué es lo que vimos en esta operación? Vimos escenarios anteriores, ¿no? El precio ya había dejado una ruptura, es decir, se encontraba en una estructura alcista. Bueno, nosotros tenemos dos operativas que manejamos. Una, operar a favor de la tendencia, que es la que recomiendo si tú recién estás iniciando. Y la segunda es operar contra tendencia. Operar contra tendencia implica un mayor riesgo, pero puedes compensarlo en base a las probabilidades que tú destines en cada operación. ¿Qué es lo que vimos aquí? Simplemente vimos que el precio se dirigió a la zona de venta que ya habíamos marcado. Esa zona de venta la reducimos, ¿vale? Operando y analizando en temporalidades menores, logramos reducirla y este fue el trade que tomamos, ¿no? Este trade lo enviamos y luego el precio que hizo regresó al punto de entrada y nos dio este margen de ganancias. Luego el precio comenzó a retroceder y regresar, ¿no? Pero nosotros ya habíamos obtenido este margen de ganancias más 3.2%. Perfecto. Sigamos, familia. Bien, aquí tenemos una venta en el neozelandés dólar y como les digo, esta fue una actualización que mandamos porque ustedes saben que el stop loss, anteriormente vimos que el neozelandés dólar se fue en stop loss, ¿no? Reducimos el stop loss para tener menos pérdidas, pero se fue en stop loss. Luego de eso llegó a activar nuestra orden mayor que la logramos actualizar y enviamos una nueva actualización del precio. Esta orden que tomamos, esperamos una previa confirmación. Yo les indiqué a los estudiantes que esperamos una previa confirmación para recién entrar. Bueno, esa confirmación se dio a 15 minutos, se dio. Sin embargo, como sabemos, el precio a veces no hace lo que nosotros deseamos, sino hace lo que desea hacer. Y nos sacó en stop loss, ¿vale? Aquí tuvimos dos stop loss en el neozelandés dólar, uno acá, que fue el que ya hemos contabilizado anteriormente, y este actual, que fue en este proceso de acá, ¿no? Luego de eso marcamos otras zonas, las zonas de la actualización que mandamos, ¿verdad? Esta que se fue en stop loss, que fue la primera. La segunda y la tercera aún no estaban activas. ¿Qué es lo que hicimos después? Bueno, vamos a estudiar. Luego el precio, después de sacarnos en stop loss en esta zona de acá, se dirigió automáticamente a la zona mayor, que fue esa de acá, y la logró activar. Bueno, acá entendimos algo muy importante y es estudiar cómo el precio se estaba moviendo. Aquí simplemente estudiamos el movimiento del precio, porque el precio ya estaba comportándose de una manera extraña, ¿verdad? Y aquí decidimos salirnos con leves ganancias. Esta operación nos salimos más 0%, la voy a contabilizar, aunque nos salimos con leves ganancias, pero igualmente la ponemos un 0%. Bien, esta operación quedó descartada por los movimientos que estaba realizando el precio. Y acá dimos una actualización porque dentro del canal de proyecciones también enviamos algunas actualizaciones de las operaciones que hemos enviado. Acá en un video les envié más o menos a los estudiantes qué es lo que tenían que hacer en base a ese criterio, ¿no? Acá bajamos, aquí mencionamos cerrar en leves ganancias el neozelandés dólar. ¿Listo? Así que la operación segunda nos fuimos más 0%. Luego el precio, ¿qué es lo que hizo? Luego el precio se direccionó ya a la sección final, que fue este trade de acá. Aquí el precio llegó a esta zona y simplemente comenzó a reaccionar, ¿verdad? Aquí obtuvimos más un 3%. Actualmente la operativa se encuentra en desarrollo, ¿vale? Pero ya hemos sacado más 3.3% de ganancias en ese trade.
No respetó la primera, no respetó la segunda, nos salimos en la tercera porque no vimos que el precio nos dé una orientación más exacta, su accionar no era acorde a nuestro análisis y logramos salirnos. Y logró activar la última zona, que era la zona con más alta probabilidad de reacción. Simplemente logramos tomar esa zona final, ¿verdad? Y obtuvimos más un 3.3% de ganancias. Ahora vamos con el último trade. Este último trade del USJPY es donde fue un trade donde marcamos zonas interesantes. Primero, mencionamos una zona interesante de compras, pero no solamente vimos la zona de compras, sino también vimos que el precio posiblemente podría manipular hacia estos puntos. ¿Qué es lo que hicimos? Les mencionamos a los estudiantes que marcaran estos escenarios, tanto el take profit y stop loss. ¿Y qué pasó con el precio después? El precio llegó a tomar, manipuló las zonas de compra y llegó a activar este hermoso trade. Miren cómo es que el trade se logró activar en este escenario y logró llegar a el objetivo final, ¿verdad? En este trade logramos generar más de un 6.5%. Sin embargo, yo solamente voy a contabilizar el 3%. ¿Pero por qué, Jesús, vas a contabilizar el 3%? ¿Sabes por qué? Porque el trade finalizó el 2 de mayo más o menos, el 1 o el 2 de mayo. El trade finalizó y lógicamente salimos con un 3% de ganancia en el primer take profit. Yo acostumbro en cada operación enviar dos objetivos de ganancia. El primero, que es el primer take profit, ¿vale? Donde el estudiante lógicamente tiene más probabilidades de poder salir. Y el segundo, que es el siguiente take profit, que ya es el take profit final. En ese trade, el primer take profit llegó a finales de abril, pero a inicios de marzo llegó el siguiente take profit, lo cual nos dio ganancias, pero ya en el mes de mayo, ¿vale? No marzo, sino mayo, creo que me equivoqué. En el mes de mayo es donde ahí dio ya las ganancias finales, pero solamente para abril vamos a contabilizar un 3%. ¿Listo, chicos? Estos fueron los resultados que obtuvimos en nuestras sesiones del mes de abril. Obtuvimos más de un 14% de rendimiento. ¿Y por qué te indico esto? ¿Por qué te comento esto? ¿Por qué te hablo esto? ¿Sabes por qué? Porque que tú entiendas la realidad del trading. Quiero hablarte con total transparencia porque tú entiendas cómo es que el trading realmente se puede lograr. Esto es lo que tuvimos, bueno, y esto hizo que abril lo termináramos de una manera impresionante. En mis cuentas auditadas yo lo terminé de esta manera, chicos. Llevamos un 4% y acá llevamos un 6.59%, que fue el mes de abril. Esto fue el mes de mayo del USJPY. Esto vimos en el mes de abril, más de un 4% y más de un 6.59%, ¿vale? Pero ¿por qué obtuve esos beneficios? Bueno, ustedes saben que yo manejo dos cuentas. La primera, cuyo riesgo yo entro menos de un 1%. De hecho, entro con la mitad del 1%, que es 0.5, ya que es una cuenta un poco más grande. Y la segunda, que es una cuenta que sí riesgo el 1%. Hay trades que tomo en ambas cuentas. Hay trades que solamente tomo en una cuenta y hay trades que los promedio. Es decir, que en lugar del 1%, como yo sé que tiene menor riesgo, menor probabilidad de poder reaccionar, bueno, ¿qué es lo que hago? Yo en lugar de entrar con un 0.5%, que es la mitad del 1%, entro con menos porcentaje. Entonces, chicos, así es como hemos terminado el mes de abril. La verdad que ha sido un mes impresionante. Hemos obtenido más de un 14%. ¿Y por qué te muestro esto? Porque quiero hablarte con total transparencia. Quiero que entiendas que el trading y cómo es la realidad del trading. El trading no siempre se va a ganar. Muchas veces vemos en historias, vemos en Instagram o en otros medios cómo es que hay personas que suben siempre ganancias, ¿no? Cómo es que siempre vemos que el trading te genera muchos resultados, etcétera. Pero no, o sea, ustedes han visto que hay meses buenos y hay meses malos. Inclusive en los meses malos, si actúas con cordura, si actúas con paciencia, puedes obtener buenos resultados. El mes lo comenzamos negativos. Ustedes lo han podido ver, lo han podido apreciar. Entonces, como les comento, el mes, chicos, lo terminamos en negativo, perdón, lo comenzamos en negativo. Pero durante todo este escenario, durante todo el desarrollo del mes de abril, a pesar de la coyuntura, a pesar de los puntos políticos económicos que se manifestaron, a pesar de los sucesos externos que no pudimos controlar, terminamos en positivo. ¿Por qué? Porque mantenimos la paciencia. Bueno, entendimos que el trading no se ve a corto plazo. Los resultados que consigas en el trading se ven a mediano o largo plazo, porque el trading no se ve de un día para otro, ¿vale? Porque puedes tener resultados positivos un día, pero otro día puedes tener negativos. Y si dejas que esos resultados negativos afecten tu psicología, vas a tomar malas decisiones. Y eso puede crear una bola de nieve de malas decisiones que al final puedan obstruir tu cuenta de inversión. Bien, así que ustedes tienen que actuar con paciencia
Y es algo, chicos, que ustedes quiero que les expliquen. Pero aquí no termina todo. ¿Sabes por qué? Porque durante todo este mes también enviamos proyecciones donde los estudiantes les damos la oportunidad que ellos también puedan tomar decisiones. Bien, vamos con la primera proyección que enviamos en el eurodólar. Aquí enviamos una proyección bastante interesante. ¿Por qué? Porque marcamos las zonas óptimas después que el precio nos dio la reacción. Marcamos zonas óptimas donde el precio llegó de nuevo a reaccionar a esta zona. Y miren cómo es que llegó a reaccionar, ¿no? Llegó a reaccionar con un fundamental. Aquí hay unos estudiantes que tomaron beneficios de este fundamental y recomendamos que si el precio ya llegaba de nuevo a esta zona, pues fácilmente no la hubiésemos tomado, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estaba dejando zonas de liquidez y esto es liquidez que fácilmente puede ser rota. Y eso justamente fue lo que hizo. Bueno, aquí muchos estudiantes salieron en positivo en esta proyección. ¿Qué más vimos? Luego de esto, también tomamos una proyección en el GBP/USD. Les mandé las zonas. Esta fue una proyección que vimos en una sesión de análisis en vivo junto con los estudiantes de Global Forex. Vimos una zona óptima del GBP/USD y el precio simplemente fue y tocó esa zona. Tocó la zona, dejó una reconfirmación y miren esta reacción. Les recomendé a los estudiantes que salgan en este punto, ¿vale? En este punto, que era un punto óptimo para poder salir. Luego, ¿qué pasó? Tomamos una proyección, una venta del euro neozelandés. Esta fue una proyección que le envié a mis estudiantes que hacían scalping, ¿vale? Y miren cómo es que identificamos zonas. ¿Se acuerdan la zona que vimos el euro neozelandés, la zona amplia donde ganamos un 7.5%? Bueno, esta operación que pudimos apreciar en este punto, durante el desarrollo del trade que se dio a largo plazo, ¿vale? Vimos un escenarios a corto plazo muy bonitos. Ahí donde identificamos zonas de venta y marcamos nuestra proyección en zonas de venta, ¿no? Aquí también tenemos estudiantes que aprovecharon esta proyección que no fue contabilizada. Todas las proyecciones que enviamos no son contabilizadas, pero ustedes también pueden aprovecharlas. Bien, luego vimos una proyección en el AUD Yen, también se dio hermosa, marcamos dos zonas, proyectamos que el AUD Yen iba a bajar. ¿Y qué pasó? El precio hizo esa bajada que estábamos proyectando. ¿Por qué? Porque sabíamos que el AUD Yen podía llegar a zonas de compra, tanto a esta zona o a esta zona también. ¿Qué es lo que pasó con el AUD Yen? Llegó a la zona primera, miren como pueden visualizar al final de la flecha, llegó a la primera zona, que fue esta, reaccionó, sacaron beneficios y luego comenzó a llegar a esta zona más baja, que fue esta de acá. Bien, como podemos ver cómo es que el AUD Yen llegó a la zona y desde ahí se tomó una operación. Todo ese margen que marcamos de un order block que sucedió hace demasiado tiempo, lo utilizamos ¿para qué? Para poder posicionarnos para unas compras. Le recomendamos a los estudiantes que puedan tomar ganancias aquí, en este punto, y el trade actualmente sigue corriendo. ¿Listo? Estas proyecciones, como les indico, las enviamos a los estudiantes para que ellos también puedan tomar decisiones, para que también sepan qué es tomar decisiones, identificar zonas y ellos mismos también puedan aprovecharlas. Hay muchos estudiantes que han tomado decisiones aquí y han podido aprovecharlas. Bueno, esta zona que enviamos fue la zona que vimos en el euro dólar. ¿Se acuerdan cuando fuimos y nos marcamos en el euro dólar stop loss? Bueno, la zona que marcamos en la parte de arriba era una zona demasiado fuerte y le recomiendo a los estudiantes que la puedan estudiar. ¿Qué pasó? El precio llegó a la zona, cubrió más del 50% de la zona y reaccionó. Bien, como pueden ver aquí en esta imagen, el precio reaccionó. Le recomendamos a los estudiantes que salgan en este punto y el precio llegó a este punto y luego reaccionó hacia la alza. ¿Listo? Aquí también tenemos una venta en el neozelandés dólar. ¿Se acuerdan del trade que nos fuimos negativos? Bueno, esta fue la confirmación que vimos. En temporalidades cortas vimos lo que es un cambio estructural, un short. ¿Y qué pasó? Identificamos zonas de venta. Zonas de ventas extremas. Fuimos hacia esas zonas de ventas extremas. ¿Y qué pasó? El precio llegó a las zonas y reaccionó hermoso. ¿Vale? Aquí muchos estudiantes también tomaron decisiones y también sacaron beneficios en base a ello. Luego de esto también tomamos una proyección en el GBP neozelandés. Identificamos una zona, el mismo parámetro que vimos en el neozelandés dólar también lo pudimos ver aquí. Identificamos la zona óptima de inversión y esperamos que el precio simplemente llegue a la zona y reaccione, ¿verdad? Aquí donde el precio llegó a la zona, bien, vimos un cambio estructural alcista y el precio reaccionó. Aquí también logramos sacarle beneficios. Luego el precio, ¿qué es lo que hizo? Llegó a romper esta zona, que es la zona mayor. Mira, esta proyección del GBP neozelandés se dio precioso. ¿Por qué? Porque primero identificamos esta zona extrema para poder posicionarnos en un retroceso alcista. Bien, vimos que el precio iba a llegar a esta zona, examinamos el precio, les dije a los estudiantes que la puedan confirmar, por ello es que hemos visto esta confirmación a temporalidades menores. ¿Y qué pasó luego? Luego el precio llegó a las temporalidades mucho más bajas, que fueron el order block, bueno, que marcamos aquí, que fue un escenario que sucedió en el pasado, pero también estuvo relacionado con breaking blocks, que son order blocks que habían sido respetados en el pasado también, y pues eso aumentaba la probabilidad de reacción del GBP neozelandés. ¿Qué pasó?
El precio llegó a la zona y reaccionó maravilloso, ¿no? Esta fue la primera toma de ganancias que les dije a los estudiantes que la puedan tener y pues se dio precioso este trade, chicos. La verdad que ha sido un mes lleno de oportunidades, ha sido un mes que a pesar de todo hemos también, digamos, tomado buenas decisiones, ¿no? Hemos sido pacientes. La paciencia es clave, chicos, porque si tú, digamos, tienes malas o tomas malas decisiones y esas decisiones se materializan en resultados negativos, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a pasar luego contigo? Va a seguir en ese nudo y va a ser como una bolita de nieve que va a ir creciendo de malas decisiones. En trading tienes que ser paciente, tienes que saber cuándo entrar y cuándo salir, cómo examinar el precio. No solamente tienes que mantenerte firme esa operación. Como hemos visto, hay operaciones que vimos donde no nos mantuvimos firmes. ¿Por qué? Porque supimos que el precio ya estaba reaccionando de una manera distinta y ahí es donde tomamos nuevas decisiones, ya sea para minimizar los riesgos o inclusive para salir de la operación, ¿vale? Y así fue como mis estudiantes y yo terminamos con una rentabilidad muy buena. Y lo mejor de todo es que arriesgamos muy poco. Espero que esta sesión te haya gustado y sobre todo espero que hayas aprendido. Y como pudiste apreciar, a pesar de todo lo que ocurre externamente, cosa que no puedes controlar, tú tienes que mantenerte firme y contar con un sistema que te permita ganar a pesar de las crisis y de las tendencias del momento. Si deseas más sesiones como esta, no te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, dejar tu me gusta y poner aquí abajo en los comentarios. Ahora, si deseas unirte a nuestra comunidad gratuita, donde a veces damos clases, brindamos sesiones de análisis y mucho contenido de valor, en la descripción de este video te dejaré el acceso. Ten un excelente día y nos vemos en nuestro próximo video.